Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy, pero muy buenas tardes. Seguimos con nuestra segunda parte del libro de Santiago y hoy estamos hablando de la lengua y el veneno realmente y lo venenosa que puede ser nuestra lengua. Dios ha sido fiel, sigue siendo fiel, siempre lo voy a decir, no me canso de decirlo realmente porque la misericordia del Señor realmente es eterna y para siempre. Para grabar estos programas a veces las luces, vemos los diferentes ángulos donde podemos grabarlos, pero realmente lo que más me interesa es que, amado, amada del Señor, tú puedas recibir la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda hacer el efecto para tu vida. No es tanto como queden las luces o tanto lo que yo pueda hablar, sino que al hablar la palabra de Dios usted pueda recibir todo lo que el Señor tiene para su vida. He estado dando enseñanzas diferentes. Empecé con el libro de los Gálatas y dimos unas tremendas enseñanzas. Para mí fueron de gran bendición y bueno, gracias a los hermanos y hermanas que escribieron, que fueron de bendición para su propia vida. Y ahora empecé el libro de Santiago y eso lo empecé la semana pasada porque es sumamente importante de que usted como hombre y mujer de Dios conozca la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, si no conoce lo que dice una persona aquí en la esquina y lo que dice otra persona, en el otro lugar y otro lugar, usted nunca va a estar segmentado, fundamentado en lo que es una realidad y una verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de los hombres, nosotros podemos decir montones de cosas y son palabrerías. Pero la palabra de Dios es un verbo accionado, es una palabra real, es una palabra que nos fortalece, es una palabra que nos ayuda a seguir adelante y a ser mejores personas. Cuando un hombre o una mujer tiene la palabra de Dios profundizada, literalmente escrita en sus corazones, escrita en sus frentes literalmente o con cincel de hierro, como dice la Biblia, aunque pase por tribulaciones, aunque pase por situaciones dolorosas y fuertes, va a estar fortalecido y fortalecida en el nombre de Jesús, en Dios. Amén. Entonces, esta es la parte segunda. Damos la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que están siguiendo este estudio. Esta es la parte segunda de lo que se dio en esta mañana. Entonces, aquí vamos a hablar un poco más de la lengua, ¿verdad? Y esta mañana estuve hablando de los líderes, estuve hablando de los pastores, estuve hablando de las personas que son maestros e imparten la palabra de Dios. Y cuando imparten la palabra de Dios, si la imparten sin sabiduría o la imparten simplemente con su habladero o con lo que hay en su corazón, pueden hacer muchísimo daño a hombres y mujeres que verdaderamente necesitan conocer el evangelio y necesitan ser restaurados y sanos, ¿ok? Entonces aquí vemos cómo dice la palabra de Dios: he aquí cuál grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esto lo dice la Biblia. Y por algo es que el Señor Jesucristo nos dejó esta palabra y nuestro hermano Santiago nos la está dando, no solamente a las iglesias pasadas, sino a nosotros como iglesia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia y el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora dice: el fuego de la lengua ha sido usado para quemar mucho. Escucha bien esto, lo que te estoy diciendo. El fuego de la lengua ha sido usado para quemar mucho. Amén. Vamos, déjame arreglar esto un momentito acá, por favor. Quiero estar seguro que tiene el audio. Ok, perfecto. Entonces ha sido usado para quemar mucho. Escucha, se les dice a los niños que los palos y las piedras, este es el refrán, pueden romper mis huesos, pero las palabras no me pueden herir. Y esto es un refrán que lo hemos escuchado por muchísimos años y muchísimos años, ¿ok? Pero esa rima de niños no es verdad. El dolor amargo de una palabra hablada en contra de nosotros puede durar toda una vida, mucho más de lo que dura un hueso en sanar. Escucha bien. Una palabra
Una palabra que tú declares sobre tu vida o la vida de una persona en un momento de enojo, en un momento de rabia, puede hacer muchísimo daño y tardar mucho más en sanar que lo que puedes tomar en sanar un cuerpo, un hueso del cuerpo cuando es quebrado o cuando es roto. Porque las palabras no se las lleva el viento. Las palabras no son, ay, sí, dijo palabras. Por eso hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, yo prefiero que me dé un golpe de que me maldiga con las palabras. Porque las palabras hacen muchísimo daño. Ahora bien, en las dos primeras ilustraciones, cuando hicimos la ilustración de los animales, ¿verdad? Del caballo que necesita ser puesto un cabestro, realmente una parte pequeña en la boca, un cabestro para guiarlo hacia donde tiene que ir. Y también un barco que tiene un timón tan pequeño, pero es tan necesario para que el barco tenga el control. Entonces aquí, en las dos primeras ilustraciones, los animales y los barcos son controlados por pequeños objetos. En esta última ilustración, una pequeña chispa, dice la Biblia, destruye un enorme bosque, o sea, prende un enorme bosque en fuego. La lengua también puede controlar o destruir, ¿ok? Ahora, lo que otros dicen y lo que nosotros les decimos a otros puede durar toda una vida, para bien o para mal. La sátira causada o el comentario crítico puede infligir una herida duradera en otra persona, ¿ok? El ánimo que se da en el tiempo correcto o el elogio puede inspirar a alguien por el resto de su vida. Lo digo nuevamente. La sátira, o sea, las palabras sátiras, lo que usted lanza cuando está enojado, cuando está irada, cuando quiere hablar de una persona, puede causar, ese comentario crítico puede infligir una herida duradera en una persona. Y el ánimo también que se le da a una persona en un tiempo correcto o un elogio puede inspirar a alguien el resto de su vida. Usted sabía y usted sabe que usted puede inspirar a una persona, puede darle ánimo a una persona el resto de su vida o puede maldecir a esa persona el resto de su vida por las palabras que salen de su boca. Por eso muchas veces yo le he dicho a los padres cuando hacemos consejería o hablamos con algún padre que tiene ira continua, que no sabe ni siquiera cómo tratar a sus hijos. ¿Qué les digo continuamente? Tenga cuidado lo que usted dice en momentos de ira. Tenga cuidado lo que usted dice cuando está enojado, porque esas palabras van a hacer que su hijo, su hija tengan una autoestima elevada, hagan cosas grandes en su vida o sean unos miserables literalmente, porque de tanto que un padre le repite a un hijo, bueno para nada, no sirves, mírate esto, mírate aquello, lo tanto que usted le repite a un hijo, eso es lo que se le va a quedar grabado en su cerebro. Eso es lo que va a estar siempre recordándole. Cada que vaya a empezar alguna tarea, hacer algo, va a estar recordando, soy un bueno para nada. Por eso es tan importante, amados y amadas del Señor, que cuando nosotros tenemos a personas bajo nuestro cargo o estamos liderando una iglesia o estamos liderando una célula o un grupo de intercesión o lo que sea que usted está liderando, que usted sea una persona que guarda su boca, que guarda su lengua, que guarda su hablar. Recuérdate, amado y amada, que no todo se habla, que no todo se dice, que no todo lo que Dios te puede mostrar en un sueño, en visión, se va y se le dice a la persona inmediatamente sin obtener la sabiduría de Dios. Es por esto que la palabra nos enseña a callar, porque la palabra también dice que aún el necio siendo necio, cuando calla se hace sabio. Aún el necio cuando es necio, pero calla se hace sabio. Es por esto que las palabras de un líder, las palabras de una persona que está impartiendo sobre una oveja, necesitan ser palabras de aliento, palabras de poder, palabras de bienestar, no de maldición. Yo he escuchado y he tenido que
que lastimosamente escuchar a muchas personas que salen de congregaciones, salen por lo que sea. El tiempo se cumplió, pasó algo, se fueron, lo que sea, y Dios lo permitió. Y he escuchado a los líderes maldecir a las personas que salen de su cobertura y de su congregación con estas palabras, diciéndole: usted nunca va a hacer nada con su vida, usted es un rebelde, usted es una rebelde, usted no sirve para nada, Dios lo va a castigar, ya verá el castigo de Dios. Come on. ¿Qué estamos haciendo, líderes? ¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios? O Dios nos llamó a impartir su palabra, o lo que nosotros creemos, como queremos y cuando lo queremos. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que están sucediendo las cosas que están sucediendo mundialmente. Dice que el corazón de muchos se ha endurecido, se ha secado. ¿Por qué? Porque no hay amor ya. Y con el cuento de que tenemos todo el tiempo, de que las cosas hay que decirlas, y hay blanco, blanco y negro, negro. Yo estoy de acuerdo que hay que decir. Yo, como dije en el estudio anterior, hay que hablar del pecado cuando hay que hablar del pecado, hay que hablar del infierno cuando hay que hablar del infierno. Todo eso me parece magnífico. Yo lo hago en mis estudios. Pero es el corazón, como usted suelta por la boca. Porque lo que hay en su corazón es lo que su boca va a hablar. Usted se queda escuchando a una persona, aprenda a escuchar. No hable tanto cuando una persona está hablando, no la interrumpa, no sea ignorante. Y la ignorancia, ¿qué quiere decir? Que una persona es ignorante de un tema. O si usted conoce el tema de la que la persona está, espere que la persona termine de hablar y después usted hable. Pero escuche el corazón de esa persona, porque cuando esa persona empieza a hablar, cuando esa persona, usted la ve en su diario vivir, usted va a saber lo que hay en el corazón de esa persona. Entonces es por esto que aquí nos enseña que la lengua, con una chispita, con una palabrita, enciende un fuego grandísimo, enciende un fuego en un bosque. ¿Y qué hace? Enciende la misma rueda del infierno. ¿Por qué enciende la misma rueda del infierno? Porque ¿qué vino el enemigo a hacer? A matar, a destruir, ¿verdad? Él vino a mentir. Entonces esa es la rueda del infierno que se empieza a manifestar cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros hablamos mal. Me acuerdo una ocasión, creo, no sé si lo dije en el estudio anterior, pero yo estaba en Argentina, estaba en la isla Maciel, y de repente llama de una casa donde un padre que era policía se había acabado de dar un tiro, se había matado. Entonces me dijeron a mí que fuera para orar por la esposa, porque la esposa estaba también queriendo suicidarse y queriendo matarse, y ella tenía toda esta mentalidad de suicidio porque acababa de ocurrir un suicidio. Las palabras, literalmente, cuando yo entro a esta casa, yo sentía como si yo misma hubiera estado ahí en el momento de que este hombre se mata, porque como que las palabras habían quedado en las mismas paredes. Y la atmósfera era una atmósfera de muerte, de odio, de rabia, de dolor. Y esto era lo que la mujer estaba sintiendo. Ella tenía como 7, 8 meses de embarazo. Y ella estaba sintiendo la muerte y ella también quería morir. Gracias al Señor, obviamente oramos. Y el Señor le libertó. Ella y sus hijos y su familia le están sirviendo al Señor en este día en Argentina. ¿Y por qué yo digo esto, hermanos? Porque si usted entra a un hogar y usted empieza a sentir una pesadez en sus lomos, en su columna, usted empieza a sentir como un enojo, y usted dice: pero ven acá, porque yo tengo tanto enojo, ¿qué es lo que me está pasando? Si esta no soy yo, este no soy yo. Créeme que un porcentaje elevado es que en ese hogar hay una contienda tan terrible que está hasta en la atmósfera de las paredes. Algo tan sobrenatural, pero es la atmósfera que se penetra cuando uno está en una atmósfera de violencia, de chisme, de contienda, de pleito. Y como lo dije anteriormente, cuando usamos los púlpitos para predicar más del evangelio del dolor que el evangelio de Cristo, el evangelio sí que tiene pecado, sí que hay infierno, sí que hay cielo, pero también el evangelio de restauración, de amor, de gracia y de poder. Vean la diferencia. Ahora,
La lengua es un fuego, un mundo de maldad. No hay muchos pecados que no impliquen hablar de alguna manera. Es como si toda la maldad del mundo entero estuviera envuelta en ese pequeño pedazo de carne. Es como si toda la maldad, porque dice la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Cuando nosotros hablamos, en el mucho hablar que hay, pecado. Y cuando mucho hablamos, cuando mucho queremos aconsejar, cuando mucho queremos hacernos, como dije anteriormente, maestros de todos, créeme que de una forma u otra vamos a terminar pecando, porque esta lengua es venenosa y es un mundo de maldad. Ahora bien, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto está en Salmo 73, 9. Puede correr por el mundo y morder a todos, literalmente. Imagínese usted la lengua paseando la tierra. La lengua viperina de las personas que les gusta andar en el chisme. La lengua viperina de las personas que les gusta estar criticando a otros ministros del Señor. La lengua viperina que les hace decir, ay, este se fue o esta se fue por esta causa o esta. Y creemos conocer a todas las personas. ¿Qué nos creemos? ¿Espíritu Santo? Creemos que nosotros tenemos el dominio de las personas y les controlamos a las personas. Tenemos que tener cuidado con la lengua viperina y la lengua, porque aquí dice que la misma lengua, imagínate, su lengua pasea la tierra. Pero antes de decir eso dice, ponen su boca contra el cielo. Cuando nosotros hablamos de una persona, cuando estamos juzgando, criticando a una persona que ni siquiera nos hemos puesto los zapatos de esa persona para saber las razones por qué hace lo que hace, estamos pecando contra Dios, porque nosotros somos creados, nuestros hermanos somos creados a la semejanza del Padre. Cuando Dios nos estaba creando, Él le dijo literalmente al Verbo, a Jesucristo, creémosle según nuestra imagen, según como nosotros. Entonces, cuando usted habla de su hermano, cuando usted odia y critica y levanta rumores y falsas acusaciones de su hermano, de su líder, de quien sea, usted está maldiciendo a Dios, está maldiciendo al cielo y su lengua está paseando la tierra. Está paseando la tierra en crítica. Entonces está en Salmo 73, 9. Puede correr por el mundo y morder literalmente a todos, siendo como una navaja afilada. Porque la palabra de Dios nos enseña también que homicida es aquel que usa su lengua para juzgar a su hermano, para criticarlo, para levantar falsas acusaciones, para dañar a otra persona con todo lo que ha hablado, con todo lo que ha dicho de esa persona, ¿ok? Entonces dice que es como una navaja afilada, que en vez de afeitar literalmente el pelo, afeitar el pelo para cortar el cabello, está cortando la misma garganta de la persona. Esto está en Salmo 52, 2. Está hecha en forma de espada y David la sintió como una espada en sus huesos. Escucha, eso está en Salmos 42, 10. Es delgada, ancha y larga, como el instrumento más adecuado para vaciar el corazón de orador y del oyente. Es del color del fuego, apta para incendiar toda la rueda de la naturaleza y del mismo infierno. Esto está en Santiago, capítulo 3, versículo 6, hermanos. Ahora, Santiago repite el testimonio de Proverbios con respecto a la lengua. Mira cómo lo hace. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. Escucha, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Leo esto otra vez en el nombre de Jesús, que llegue a tu corazón. Dice, mas el corazón de los impíos
Impío no solamente es una persona que está en el mundo, que no ha aceptado a Cristo, como muchos le llaman impíos a muchas personas del mundo. Impíos puede ser usted que es cristiano, puede ser yo que soy cristiana, cuando nosotros estamos invalidando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando hacemos todas estas cosas nos convertimos en impíos. Y dice la palabra de Dios, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del líder apacientan a muchos. Los labios de aquella persona y maestro que está dando la palabra apacientan a muchos. Aunque la palabra sea dura, aunque la palabra sea fuerte, va a ser un efecto positivo en el espíritu y en el alma de esa persona, ¿ok? Mas los necios mueren por falta de entendimiento. Esto está en Proverbios capítulo 10, versículo 19 al 21. La congoja en el corazón del hombre los abate, mas la buena palabra lo alegra. Por eso dice que nosotros se hermosea nuestro rostro, porque la palabra que hablamos es vida y no de muerte. Amén. Esto lo encuentras en Proverbios capítulo 12, versículo 25. Panal de miel, escucha, son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina ¿para qué? Para los huesos. Proverbios 16, versículo 24. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21, hermanos. La dificultad de dominar la lengua. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, escucha, puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Vamos a desglosar. Toda naturaleza de bestias y de aves ha sido domada por la naturaleza humana. Un animal salvaje puede ser domado más fácilmente que la lengua. De hecho, Santiago nos dice que ningún hombre puede domar la lengua. El espíritu humano tiene una capacidad increíble de sacrificio y dominio propio. Algunas veces escuchamos una historia de supervivencia desesperada en donde alguien se corta su propia pierna para librarse de ese árbol que ha caído encima de esa persona, y luego se conduce a un hospital para obtener tratamiento. Tenemos ese poder muchas veces cuando estamos en alguna cosa mala, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ese hombre no puede domar la lengua a la perfección. Podemos hacer mil cosas, pero qué triste es saber que no podemos domar la lengua. Y que la única forma de nosotros poder domar la lengua es sometimiento a Dios continuo, todos los días. Porque como leímos al principio de Santiago, dice, todos hemos ofendido y todos ofendemos de alguna manera. El que dice que no ofende, mentiroso se hace. Y la única forma de poder dominar esta lengua venenosa, realmente tratar de controlarla, es con el Espíritu Santo de Dios. Es con el crecimiento espiritual, con la madurez espiritual. Y cuando tienes los más grandes, digo yo, frutos del Espíritu, que son primeramente el amor y el dominio propio. Porque llega un tiempo en tu vida donde tú aprendes a callar, donde no tienes que defenderte todo el tiempo, donde ya no importa defenderte. Recuerdo que al principio de mi ministerio, al haber sido atacado por tantos ángulos, porque era mujer, porque me pintaba el pelo, porque no me veía como muchas personas, todo lo que ya ustedes han escuchado, yo quería defenderme. Oh, por Dios, yo quería ir a decirle a esos pastores y a esos líderes y a esas hermanas que tantos celos me tenían, que se tranquilizaran, que dejaran. Y muchas veces lo hice. Pero déjame decirte algo.
Cuando tú maduras en Cristo, cuando tú maduras, ya tú no te defiendes. Ya no tienes la necesidad de decirle a las personas, ay, esto no es así, esto es amarillo, o esto es blanco, o esto es negro. Porque has entendido que cada persona, tú no le puedes quitarle las vendas al ciego que no quiere ver. Porque has entendido que no importa todo lo que tú quieras enseñarle a alguien, si esa persona no está dispuesta a cambiar, no cambiará. Y esto es lo que sucede con esta lengua venenosa. Nosotros queremos defendernos. Queremos decirle a las personas por qué hablar de nosotros, por qué hablan de nosotros. Queremos reclamar, queremos y queremos. Pero cuando tú ya has vencido todas esas áreas en tu vida, cuando tú ya has superado tanto, tú dices, ay, que hablen, pobrecitos y pobrecitas. No han crecido todavía son bebés que están tomando leche y nunca han venido a la comida sólida de Cristo Jesús. Porque un hombre y una mujer madura en Dios, hermanos, un líder maduro en Dios, jamás, escucha bien lo que te voy a decir, jamás se parará en un púlpito a juzgar a nadie, ni a predicarte el evangelio del dolor, ni a decir, el pastor de la esquina puso una iglesia y vamos a orar para que esa iglesia caiga. No. Jamás hará eso, porque sabrá que Dios tiene el control de absolutamente todo, sino que, mire, callará y orará en el nombre de Jesús. Amén. Y saludamos a todas las personas que han entrado en el nombre de Jesús, ¿ok? Ahora vemos acá donde dice, ningún hombre puede domar la lengua, pero se puede poner bajo el poder y control del Espíritu Santo. Podemos decir que solamente Dios mismo es más poderoso que la lengua humana. Solamente Dios puede darnos la autoridad, puede darnos el dominio para poder doblegar la lengua. Cuando nosotros estamos airados, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¡Wow! Soltamos el veneno, te lo digo yo porque lo hice 1000 veces. Soltamos el veneno de la lengua, dañamos, destruimos las personas, destruimos familias enteras, destruimos hasta los trabajos donde trabajamos muchas veces. ¿Por qué hacerlo? Porque dice la palabra de Dios aquí en el libro de Santiago, ninguno puede dominar la lengua, pero con el Espíritu de Dios lo podemos lograr en el nombre de Jesús. Amén. Entonces seguimos acá y dice, es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua indomable es aún más peligrosa cuando consideramos el veneno mortal que puede expedir, como una serpiente. ¿Qué hace el pitoniza? ¿Qué hace la serpiente que tira veneno? Empieza y de repente tira todo su veneno para dañar a las personas, para mentir sobre las personas, para levantar falsas acusaciones, para hacer toda esa inmundicia que hacen para dañar la reputación de una persona. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que hayan personas en el mundo, aún siendo cristianas, que tienen que mentir, que tienen que hacer tantas cosas para dañar la reputación de su hermano y de su hermana, que están hechas y creados a la imagen de Cristo Jesús. Con la misma boca que bendecimos al hermano, lo maldecimos. ¿Acaso se puede beber agua dulce y agua salada de una misma fuente? ¿Puede salir? Amén. Ahora vemos, una mujer vino una vez con John Wesley, escucha, y le dijo que ella sabía cuál era su talento. Yo pienso, le dijo, que mi talento de parte de Dios es el de hablar lo que hay en mi mente. Escucha bien, Wesley le respondió, yo creo que a Dios no le importa dice, yo creo que a Dios no le importa que enterraras ese talento. El hablar todo lo que nos viene a la mente no es sabio. Es un hablar venenoso. Y escucha bien esto, porque aquí es donde viene lo bueno. ¿Cuántas personas tú conoces y has conocido, o quizás tú eres una de esas personas que dice esto?
Yo digo lo que tengo que decir cuando lo tenga que decir. Y no me importa, porque si Dios me manda, yo lo hablo. ¿Cuántas personas has escuchado decir, hermano, hermana, Dios me dijo que usted hiciera esto, hiciera aquello, hiciera esto? Y usted ve el fruto de ese hombre, ve el fruto de esa mujer y son peor que lo que usted está haciendo. Dime tú, ¿fue Dios que le dijo que hablara? Por eso se han levantado tantos falsos profetas mundialmente. Tantos falsos hombres y mujeres que se dicen profetizas y dicen, así dice Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Así dice el Señor, y te dan profecía hasta del hombre con quien te vas a casar. Te dan profecía hasta de la mujer con quien te vas a casar. Y de repente las cosas no funcionan, todo está patas arriba y tú dices, pero ¿no fue Dios que habló? No, no fue Dios que habló. Fue el ser humano. Por esto Dios nos exhorta. Y nos exhorta por medio de su palabra a buscar el profeta mayor, que es la palabra de Dios, y no a buscar a los hombres, porque maldito el hombre quien confía en otro hombre. Nosotros tenemos que confiar en la mano poderosa de nuestro Dios y en su palabra. No hables lo que no sabes y no hables sin la palabra de Dios. Imagínate esta mujer diciendo que el talento de ella es decirle a todo mundo lo que viene a su mente. Entonces ahí vemos cómo está. Si el corazón de esta persona está en envidia, en traición, en adulterio, en fornicación, o sea, en todo lo que pueda estar, entonces ella va a hablar todo lo que venga a su mente. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Y yo creo que es una área donde Dios mismo ha tratado con mi vida estos últimos años, de quedarme muy callada y de no hablar todo lo que se me venga y se me ocurra porque se me ocurrió y ya no se le ocurrió, no. Porque recuérdate que tenemos oyentes y tenemos personas que pueden ser bendecidas o maldecidas. Por eso tenemos que ver qué es lo que estamos hablando. ¿Es edificante para los oyentes o es de maldición? Amén. Seguimos. Ahora, el carácter contradictorio de la lengua. Vemos qué es. Con ella bendecimos al Dios, lo que acabo de hablar, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera, escucha, producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Con ella bendecimos a Dios y Padre y con ella maldecimos a los hermanos. La lengua puede ser que usada para el llamado supremo. Con ella bendecimos al Dios y Padre. Y puede ser utilizada para la maldad más baja. Con ella maldecimos a los hombres. Pero de aquellos que han nacido de nuevo, no se debería de decir que de una misma boca procede bendiciones y maldiciones. No deberíamos decir que de nuestra misma boca producen bendiciones y maldiciones. Pero lastimosamente, diría yo un 85% de las personas que están en la congregación producen las dos fuentes, porque es muy difícil refrenar la lengua. La única forma de que uno llega a una posición de empezar a refrenar la lengua es cuando tú mismo has vivido ese proceso. Cuando de ti han hablado, cuando te han levantado falsas acusaciones, cuando han dañado tu reputación, cuando han dicho miles de cosas que ni siquiera han sido verdad, y tú sientes los azotes de ese dolor, llega un momento en tu vida que tú ya no quieres juzgar ni hablar de ninguna persona porque tú sabes lo que duele. Hay personas que nunca han sentido el azote de que dañen su reputación, de que hablen de ellas, de que hagan muchas cosas, entonces hablan muy a la ligera. Yo les acabo de enseñar en la clase de la mañana que el hombre
va a cosechar todo lo que ha sembrado. Y si tú como hombre y mujer que te dices cristiano y cristiana, estás sembrando chisme, maldición, palabras maldicientes para otros hermanos en Cristo, para otras personas, sean quien seas, ¿tú crees que no vendrá tu recompensa? ¿Tú crees que Dios se quedará sin juzgarte? Hermanos, tenemos que tener muchísimo cuidado. Y yo sé que hay momentos que nosotros queremos decirle a las personas todo lo que podamos decirle porque nos han dañado. Nos han hablado de nosotros, nos han traicionado, nos han hecho pedazos, literalmente. Pero ¿sabes qué? En este transcurso de ministerio de 22 años, he tenido ahora más que nunca que aprender lo que es quedarme callada. Lo que es que no todo se dice, que no todo se ventila al aire. Y esto me ha ayudado a mí yo diría, a rejuvenecerme, a vivir una vida muy en paz, porque tengo la mejor vida que yo pueda tener, la estoy viviendo en estos momentos de mi vida. La estoy viviendo en estos instantes, porque aprendí a tener paz con los hombres, la humanidad, y primero a tener paz con Dios, conmigo misma, con la humanidad, y vivo tranquila. Entonces ya los que puedan juzgarme o los que puedan criticar, hay gente que a veces ponen cosas ahí, comentarios tontos y todo. Ustedes nunca me han visto responderle a nadie, porque no pierdo mi tiempo, porque eso se llama madurez en el espíritu. Y cuando tú has vivido tantas cosas duras y tantas cosas fuertes, aprendes a lo que debes de hablar y lo que no debes hablar. Aprendes a qué escuchas y qué no debes de escuchar. Simple como eso. Entonces, gloria a Dios por este libro. Ahora, dice, la lengua de Pedro confesó a Jesús como el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios vivo. Y lo negó con maldiciones. Juan dijo, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y quiso decirle la palabra para traer fuego del cielo sobre un pueblo samaritano. O sea, todos decimos una cosa y hacemos otra. Decimos amar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amar a Dios? Amén. Oh Señor, yo te amo, te adoro. Pero maldigo a mi hermano que está al pie mío porque no hace las cosas como yo quiero que él las haga. Porque maldigo a esa persona porque no actúa como yo actúo o no se viste como yo me visto. Entonces, ¿cómo puedes amar a Dios y no lo ves? Pero sí ves a tu hermano que es a su semejanza y seguir maldiciéndolo. Hello, we need to think about that. Necesitamos pensar en eso, ¿ok? Ahora, esto no debe ser así. Nuestro hablar debe de estar consistentemente glorificando a Dios. No deberíamos de usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia y un vocabulario y tono diferente en nuestra casa o trabajo, como una fuente de agua. Nuestra boca no debería echar por una misma abertura agua dulce y amarga. En la iglesia, en la congregación, todo hermoso. Oh my gosh. Todo precioso. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Oh, te alabamos. Es más, hablamos hasta en lengua, saltamos y gritamos. Salimos de la congregación y alguien se enfrenta y nos quita el parqueadero o se pone al frente de nosotros y no sé, hace algo que no nos gusta. Desgraciado, ¿qué está haciendo, hijo del diablo? Empezamos a maldecir. Y qué terrible es cuando otras personas tienen que vernos en una congregación alabando a Dios, glorificando, aún como pastor, aún como líder. Y cuando está en su casa maldiciendo a su esposa, traicionando, adulterando, las mujeres chismeando de casa en casa y hablan en lenguas y se ponen polleras y saltan de aquí para allá y después están hablando de todo el mundo. Qué triste es que no tengamos el dominio propio y que han pasado tantos años de nuestra vida
Algunas personas tienen 5, 10, 15, 20 años de cristianos y nunca han aprendido el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, para refrenar su boca y para no ser uno homicida más de su hermano. Seguimos. Ahora, dice, este arrebato emocional de Santiago sugiere que había sufrido la contienda de lenguas en el mundo religioso. Se lee como una transcripción de una experiencia amarga. ¿Okay? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago apunta hacia una imposibilidad final de dicha contradicción. Si frutos malos y agua amarga continúan saliendo, esto significa que no hay contradicción. El árbol es malo y la fuente es mala. ¿Cómo me dices, o cómo yo podría decir que tenemos al Espíritu de Dios que nos conduce a toda verdad? ¿Cómo tú, como hombre o mujer de Dios, puedes decirle a otra persona todo el pecado que ha hecho, todo lo que ha hecho en su vida, y te dicen, así dice Jehová, me muestra que tú eres esto y esto y esto? Y tú ves a esa misma persona y los frutos de esa persona son de una persona amargada, de una persona, como dicen los puertorriqueños, bochinchosa, chismosa, altanera. Y me vas a decir a mí que yo estoy mal. La palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Cuando hablamos de otras personas, cuando queremos instruir a otras personas, cuando queremos aconsejar a otras personas, cuando queremos juzgar a otras personas por lo que están haciendo, sin nosotros estar en el zapato de esa persona y saber por qué lo hacen, porque ten cuidado tú que te crees más espiritual, que no caigas. Y si alguno se cree muy espiritual, refrene su propia lengua, dice la palabra de Dios. Amén. Ahora vamos terminando. Jesús enseñó en Mateo 12, versículo 34 al 37, que las palabras de un hombre son una revelación confiable de su carácter interior. Lo que decimos indica lo que somos. Tan simple como eso. Si no te queda nada de todo esto, que te quede eso. Lo que decimos, porque de nuestra boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Quédate calladito y calladita y escucha a una persona y sabrás realmente lo que hay en su corazón. Amén. Ahora, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Una pregunta. Sería una monstruosidad, una cosa como para admirarse y verla como antinatural y absurda si una higuera comenzara a dar aceitunas. Y es igual de antinatural para un cristiano, escucha, vivir en pecado. Puede vivir de tal manera de los frutos de la iniquidad en lugar de los frutos de la justicia. No permita Dios que así sea. Esto lo dijo Charles Spurgeon. O somos de Dios o no somos de Dios. Anoche estaba diciendo, ¿a qué amo sirves? ¿Quién es tu amo? O vivimos para Cristo o no vivimos para Cristo. Y no estoy diciendo con esto que no tenemos un proceso. No estoy diciendo con esto que de la noche a la mañana no vamos a ser estas grandes y excelentes personas. Tiene que haber un tiempo de cambio. Tiene que haber un tiempo para nosotros. Lo que sí estoy diciendo es que tiene que haber un fruto en nuestra vida. ¿Eres la misma persona que eras hace 4 años atrás? 5, 3 meses, 2 meses, 1 semana. Si tú ves los cambios, es porque estás yendo hacia el camino correcto. Porque por los frutos nos conocerán. Amén. Terminamos en esta parte. A menos que seáis regenerados, nacidos de lo alto, a través de un nacimiento nuevo y celestial, no sois cristianos.
sea cual sea vuestro nombre, y no podéis producir el fruto que es aceptable para Dios. Así como una higuera no puede producir bayas de olivos, esto lo dice Charles Spurgeon, puedes etiquetar una higuera como un olivo, y eso no la convertirá en un olivo, ¿ok? Puedes cortar una higuera para que parezca un olivo, y eso no la convertirá en un olivo. Puedes tratar una higuera como un olivo, y eso no la convertirá en un olivo. Puedes rodear una higuera con muchos olivos, y eso no la convierte en un olivo. Y puedes trasplantar esa higuera al monte de los olivos, y eso nunca le convertirá en un olivo. Para terminar, podemos parecer muchas cosas. Podemos vestirnos con las polleras largas y parecer que estamos en una santidad tremenda, pero eso no nos convierte en cristianos. Podemos llevar la Biblia debajo del brazo y poner los hombres una corbata, y eso no te convierte en un cristiano. Puedes haber hecho una oración de fe en un momento evangelístico, y eso no te convierte en un cristiano. Podemos hacer mil cosas, hermanos. Cantar lindo, tener dones maravillosos, ministrar, que pasen milagros y prodigios. Eso no quiere decir que seamos realmente cristianos. El fruto se manifestará eventualmente. Pueden pasar los años y usted puede decirle a alguien: es que yo soy espiritual y aleluya, y estar en la congregación todos los días. Pero eventualmente se manifestará quien tú eres de verdad. Eventualmente saldrá a la luz y todo lo verá. Porque la palabra de Dios que dice: todo lo que se habla en lo oculto y en las azoteas vendrá a la luz. Es por esto que yo siempre les digo a las personas esto, y lo hago en mi propia vida: mostrémonos tal y como somos. Tal y como somos. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo jamás podremos llegar a ser este hombre y esta mujer que sometemos todas estas cosas y tenemos dominio propio, y los frutos del Espíritu se manifiestan en nosotros. Sin haber nacido de nuevo y tener la naturaleza de Cristo Jesús, tampoco lo lograremos. Por eso les he dicho a muchos en los estudios y a muchas personas, les he dicho: cuando usted tiene una adicción, cuando usted tiene un problema, cuando usted tiene un pecado, usted no lo va a poder cambiar inmediatamente usted solo, se va a frustrar. Los adictos a una droga se van a frustrar porque van a querer cambiar esa droga ellos solos. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros no vamos a poder hacer nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús ascendió a los cielos nos dejó al Consolador. Nos dejó al que nos guiara a toda verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo. Porque Jesucristo es el maná, el verbo accionado, que es la palabra. Entonces, para ser un verdadero cristiano, no es que tú vayas a la congregación todos los días. Y si vas, gloria a Dios. Porque uno va creciendo, no deja de congregarse, está con los hermanos, vamos aprendiendo muchas cosas y está en familia. Pero eso no es lo que va a ser. Para ser un verdadero cristiano tenemos que haber nacido de nuevo y tener una relación real con Cristo Jesús. Y cuando esa relación es real, pasarán los años y se notará el fruto. Pasarán los años y tú ya no serás esa mujer airada que fuiste un día. Pasarán los años y en vez de tener tanta amargura como tienen muchos que llevan 15 y 20 años en la iglesia y me dicen que aman a Dios y son personas que no se les puede ni decir buenos días porque te mandan a volar, la cara es de limón, como yo les digo, se mostrará el fruto. Y cuando vamos a estudiar los frutos, mucha gente quiere más los dones que los frutos. Pero el fruto del amor, del dominio propio, de la paz, de la benevolencia, todos esos frutos son maravillosos. Y esas son literalmente las manifestaciones de que somos hijos de Dios. Ese fruto de amor que tú puedes perdonar aún los que te han hecho un daño tan profundo y aún mirarlos a la cara y que ya no te importen porque ya le perdonaste, esos son frutos. Ese fruto de que tú hoy puedas dejar tu adicción a la pornografía,
Es un fruto porque lo pudiste dejar por medio del Espíritu Santo y Él te ayudó. Y el fruto, uno de los frutos más grandiosos, hermano, es de amarnos los unos a los otros, en vez de estarnos juzgando y criticando, como lo dije anteriormente. Y yo le pido hoy al Espíritu Santo de Dios que así como Él trajo convencimiento a mi vida, y mi vida empezó a ser transformada de una manera sobrenatural por medio de la palabra de Dios, del amor de Cristo, y gracias a Él estoy de pie a pesar de tantas cosas que he pasado en mi vida. Le doy gracias a Dios por esos frutos, que esos frutos hoy puedan morar en tu vida y que desde hoy tú puedas tener dominio propio en lo que hablas, en lo que dices de otros. Aunque tú sepas que algo es verdad de una persona, nada te da el derecho para exponer a esa persona, porque mejor no oras por esa persona para que el Señor le ayude, le fortalezca o le guíe por el camino que tú crees que es el correcto. Porque a veces también hablamos de lo que hay en nuestro corazón. Escuchamos que alguien dijo algo de una persona y sin conocerla la hemos juzgado, la hemos criticado, le hemos hablado falsas cosas sin conocerla, solo por lo que otra persona dijo. Tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios también nos dice que daremos cuenta por todo lo que sale de nuestra boca y por todo lo que hacemos. Recuérdate, todo lo que siembras, hoy cosecharás. Te bendigo en este día y hasta aquí mi parte, y espero que estas enseñanzas que vamos a seguir el libro de Santiago puedan ser de bendición para tu vida. Bye bye.